Buenos días nuevamente. Eh, Bienvenidos otra vez a las clases de cálculo 2. Eh, el día de hoy vamos a ver un poco sobre coordenadas polares y a resolver dudas. En realidad esta semana es de estudio individual en teoría, pero igual vamos a ver un poquito de los temas de la tarea. En la clase del martes vi secciones cónicas, ahí había subido el video y se los había mandado por eh, ¿cómo se llama? Por WhatsApp. La tarea, por si alguno no estaba muy pendiente del asunto, está por acá donde dice tareas. Ustedes son del grupo 1 y los grupos están acá. Por ahí hay algunas personas que no tienen grupo, pero ya se les asignó. Si alguno todavía no tiene grupo, pues me avisa, me lo manda ahí por WhatsApp. Ahorita me lo comenta para ver si lo arreglamos. Y la tarea está por acá. Sí, esa es la tarea. No es muy larga, ni tampoco es muy difícil, en realidad. Si uno lee la materia que viene en esta semana, puede hacerlo todo bastante bien. Esta parte es especialmente de cónicas. Eso también tiene que ver con cónicas, pero está un poquito mezclado ahí con coordenadas polares. Esto puede hacerlo haciendo dibujitos sin ningún problema. Puede ayudarse hasta con, por lo menos para identificar cada una de estas regiones, puede hacerlo con GeoGebra. Y pues nada, eh, eso es, eso es técnicamente. Y hacer transformaciones de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, que eso es lo que vamos a ver. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda en particular, primero, antes que nada, de coordenadas polares, perdón, de cónicas, de forma rápida o la vemos al final. Si no, entonces nos vamos a ir al tema de hoy. Muy bien. Aquí vienen varias cosas. Está el resumen de cónicas, que con ese se pueden ayudar mucho, y la presentación de cónicas también. La presentación de cónicas es bastante buena porque trae todas las completaciones de cuadrados y más o menos cómo uno procede para hacer el acomodo de las ecuaciones y ver qué cónica nos queda cuando la tenemos de esta forma que se me hizo, cuando las tenemos desordenadas, por así decirlo, de esta forma. Pero al final de cuentas uno lo que hace es completar cuadrados, igualar a uno. Eso es todo. O si fuera un círculo, igualar, digamos, quedaría igualado a r al cuadrado. Muy bien, pero también viene el material de Miguel Walker, que es este que está por acá. ¿Okay? Entonces vamos a ver de qué se tratan las coordenadas polares. Me voy a ir directamente aquí a donde dice polares versus cartesianas. Nosotros siempre hemos identificado los puntos en el plano de la forma x, y. ¿Okay? Eso siempre lo hemos hecho, entonces ponemos un puntito. En realidad tiramos una recta paralela al eje Y, y a donde corta el eje X es la coordenada en X. Igual sobre el punto tiramos una recta paralela al eje X, y a donde corta el eje Y, esa es la coordenada en Y. Esa es una forma de identificar puntos en el plano, pero no es la única. Por ejemplo, yo podría también, dado este punto, si tomo el eje X como lo que se llama el eje polar, nada más es que el centro es 0,0 y voy a tirar ángulos en posición estándar empezando desde el eje X. ¿Okay? Entonces hay un único punto al que yo le puedo asignar un radio, que sería la distancia desde el centro hasta el punto. Vean que, por ejemplo, ¿dónde está el resumen? De secciones cónicas. Perdón, resumen de polares.
hacer un poco más grande. Vean que si uno tiene un punto P y la distancia es desde 0 hasta P, hay infinitos puntos que tienen ese radio. Entonces, solo identificar el punto con el radio no me sirve porque hay infinitos puntos. Pero si yo le doy un radio y un ángulo, entonces solo tengo un punto. ¿Okay? Si está en posición estándar. Y si voy desde 0 hasta 2pi, con alguno de los dos abierto. ¿Okay? Entonces, esta es otra forma de identificar este punto. ¿Okay? Pues nada, esas dos formas se pueden relacionar. Vean que aquí, o sea, yo puedo relacionar las coordenadas polares con las coordenadas rectangulares. ¿De qué forma? Pues técnicamente usando Pitágoras. ¿Okay? Pero, entonces, los puntos en coordenadas cartesianas, generalmente el C que viene aquí arriba significa cartesianas, el P es polares. En coordenadas cartesianas tenemos la forma X, Y. En coordenadas polares tenemos la forma R, teta. ¿Okay? Entonces, ¿en qué ayuda esto? Más o menos, ¿qué quiere decir? Entonces, ustedes recuerdan, bueno, una de las cosas importantes es que aquí nosotros teníamos funciones de la forma y igual f de x, ¿sí? Donde x era más o menos como la variable independiente. Aquí ahora lo que vamos a hacer es tener funciones de la forma r igual f de teta, donde lo que va a ir cambiando es el ángulo y lo que vamos a mover es el radio. Perdón, es el ángulo. ¿Bien? Otra vez ahora, ¿qué relación hay? ¿O cómo puedo relacionar o pasar de una coordenada a otra? Uno lo hace por medio de formulitas. Entonces, número uno, uno puede notar que aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Okay? Entonces, dado cualquier punto, yo le puedo formar un triángulo rectángulo, ¿okay? Asociado a él. Y si tengo un triángulo rectángulo, entonces puedo utilizar Pitágoras. Y pues nada, entonces, si tenemos este triángulo rectángulo, ¿cuál sería el valor de R? Recuerden que en Pitágoras me decía que R o la hipotenusa es igual a cateto cuadrado. En este caso, vean que este cateto mide X. ¿Okay? Este otro cateto mide Y. ¿Por qué mide Y? Bueno, porque es esta distancia al final de cuentas, ¿verdad? La voy a poner, pero es esa distancia. Entonces esta parte de la derecha es Y. Y de Pitágoras sabemos que R cuadrado, sería esta formulita de acá, es igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Okay? Ok, esa es la forma de identificar el radio. Vean que aquí uno puede despejar el radio poniendo R igual raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, una fórmula también es R igual raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Okay? Muy bien, esa es la forma de identificar R. Ahora, ¿cómo identificamos X y Y? Ah, ok, entonces, ahora tenemos un ángulo. El ángulo es teta, es este ángulo que está por acá. Entonces, si ustedes recuerdan un poquito de trigonometría, había una memotecnia, creo que así se dice, que le decían SOHCAHTOA, que era que seno es igual a opuesto entre hipotenusa, coseno es igual a adyacente entre hipotenusa y tangente es igual a opuesto entre adyacente. Por eso era SOHCAHTOA. Entonces, con eso podemos identificar quién es X y quién es Y. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Primero, entonces tendríamos lo siguiente. Seno de X, o más bien, perdón, seno del ángulo, que sería seno de teta, es igual a opuesto entre adyacente. El opuesto es Y. El adyacente es R. Entonces,
vean que pasando el R a multiplicar nos queda que Y es igual a R seno de teta. Seno de teta. Que es esta fórmula que tenemos por acá. ¿Okay? Ahora, por otro lado, esta es la forma también que uno más o menos define un seno y un coseno cuando uno está en precálculo. Por otro lado, coseno de teta es igual a adyacente entre hipotenusa, que sería x entre r. Pasando el r a multiplicar, tenemos esta otra fórmula que es x igual r coseno de teta. ¿Okay? Y bueno, como tangente de teta es seno entre, es seno entre coseno, uno puede ponerlo de esta forma. Tangente de teta sería entonces y sobre x. Los r se cancelan. ¿Okay? Y así es como se ponen las fórmulas. Si usted quiere despejar seno de teta completamente, queda y sobre r y x sobre r. Entonces, ¿por qué son importantes esas fórmulas? Bueno, es porque uno así asocia unas coordenadas con otras. En la tarea, ustedes van a tener que, cuando dice transformar las siguientes ecuaciones a coordenadas rectangulares, van a tener que cambiar tanto el r como el seno de teta por esas fórmulas correspondientes. Entonces lo pasan a coordenadas cartesianas y despejan. ¿Okay? Eso es todo. Aquí pasa parecido. Nada más que aquí hay que identificar quién es la cónica que aparece. ¿Cómo identificarla? Bueno, vamos a ver una cantidad de cónicas, como por así decirlo, conocidas, ¿sí? Donde dice curvas polares. Y pues nada, eso es lo que vamos a hacer. Eso está por acá. ¿Okay? Y acá sí lo vamos a ver. Muy bien. Uno, por medio de esas fórmulas, puede pasar de un punto en coordenadas polares a un punto en coordenadas cartesianas. ¿De qué forma? Bueno, por ejemplo, considere este punto en coordenadas polares, el punto 2, pi. El punto 2, pi es el siguiente. Usted toma el plano que está por acá. Vamos a ver. Estamos por acá. Okay. Vamos a considerar el punto 2, pi. Entonces, es de radio 2. Okay. Vean que hay infinitos puntos de radio 2. Ahí se puede hacer un círculo de radio 2. Pero el ángulo es pi. Pi es 180 grados, que es este ángulo que está por acá. Okay. Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos el ángulo, nada más salimos del centro y vamos a la distancia 2. Entonces, ese punto de ahí es este punto en coordenadas polares. Que casi es inmediato, bueno, ese porque está en el eje, pero el punto en coordenadas rectangulares uno lo puede designar utilizando la fórmula. Recuerden que x es igual al radio, que es 2, por coseno del ángulo, y el y es 2 por seno del ángulo. Entonces el punto en coordenadas cartesianas, sería cartesianas, es menos 2,0. ¿Okay? Eso es todo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo más bien quiero pasar un punto de coordenadas cartesianas a polares? Bueno, vamos a tener que calcular el radio y el ángulo. Pero entonces, este punto que está por acá, 5,5, es este que está aquí. ¿Okay? Tenemos el plano, 5,5 es este puntillo. Aquí hay 5 en Y. 5 en Y y 5 en X. Entonces el puntillo es este que está por acá. Ahora, necesito encontrar el radio. El radio sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. En este caso, x es 5 y y es 5, entonces me queda 5 por 5, 25, más 5 por 5, 25, todo en raíz me queda 5 raíz de 2. Entonces ese es el valor de r. Ahora, ¿cómo encuentro el ángulo? Bueno, puedo hacer ciertos despejes. ¿Cuáles? Recuerden que seno de teta es y sobre r. El r es raíz de 2. El y es igual a
¿Qué se me hizo? Vamos a hacerlo despacito. Recuerden que y era 5. Y r es 5 raíz de 2. Entonces aquí se cancelan los 5. Y pues nada, ya nos quedaría 1 entre raíz de 2. Ahora, ¿cómo hago para despejar? Bueno, aplicando la inversa de seno, que sería arcoseno. Y me da dos ángulos, tanto pi cuartos como pi menos pi cuartos. Pero basta ver uno de los ángulos y venirse al plano y ver exactamente dónde está el punto. Entonces, por ejemplo, pi menos pi cuartos es más bien el ángulo que está por este lado, en el segundo cuadrante. En el primer cuadrante está nuestro punto. Entonces, ese sería el ángulo que le corresponde. Sería pi cuartos. Y listo. Entonces, el punto ya lo pasamos de coordenadas polares a, perdón, de coordenadas rectangulares a polares. Muy bien. Esa es la forma entonces de ir relacionando las cosas. Por ahí vienen como más explicaciones sobre cuadrantes y demás. Ahí se los voy a dejar para que lo mediten. Entonces no le voy a meter tanta importancia. Vamos a continuar y irnos a cosas. Aquí vienen más sobre cómo pasar a puntos. Y ahora vamos a hablar sobre las curvas polares, que es lo que nos va a quejar. Como les digo, esta semana técnicamente, o estos temas técnicamente son de estudio independiente. Y pues nada, entonces lo que no veamos aquí, ustedes pues la cosa es que lo lean por ahí y tengan dudas. Pero vamos a ver por lo menos en la clase técnicamente todo lo que necesitan para la tarea. Okay. Muy bien. Entonces una curva C tiene representación polar si se describe como un conjunto de puntos en forma polar. Okay. Tales que tenemos una función que depende de r y de θ es igual a 0. Okay. Esa cosa se puede representar de la forma r igual f de θ de forma explícita. ¿Okay? Entonces existe una función f de r en, bueno, un subconjunto r en r, tal que para todo r, coma θ, r es igual a f de θ, entonces tenemos esta función. ¿Okay? Es una representación polar explícita. Ok, pues nada, por ejemplo, hay varias. Entonces, ¿qué sería la curva polar r igual 8? ¿Okay? Y vamos a hacerlo por acá. Entonces vamos a hacer el dibujito. Vean lo siguiente. R igual 8, entonces, entre 0 y pi. Vean que sería lo siguiente. Este sería un puntito, si no me equivoco. Ustedes tienen... sería más bien este segmento, perdón. Que está por acá. Porque tenemos radio 8 y cualquier ángulo. Entonces sería... el círculo, me disculpo. Tenemos un radio que es r igual 8. Entonces vean que si uno tira la recta r igual 8, vamos a ponerla por acá. Ese es el radio. ¿Okay? Entonces vamos a considerar todos los puntos con radio igual a 8, que serían los que están aquí al puro final. Entonces sería este circulito. Ese es r igual 8 y dice que va desde 0 grados hasta pi. ¿Okay? Entonces, pues nada. Y cerrado. Entonces, desde 0 grados hasta pi, más bien sería como medio círculo. Desde 0 grados hasta pi. ¿Okay? Entonces sería medio círculo. Bien, hay más curvas. Por ejemplo, toda la circunferencia sería más bien r igual una constante. Entonces vean que sería, no sé, r igual 5. Entonces sería todo lo que está a una distancia de 5 del centro.
y va de 0 a 2pi, nada más. Entonces vamos desde 0 hasta 2pi con uno de ellos abierto, porque si no estaríamos repitiendo un punto. Y si repetimos un punto, entonces ya no sería una función. ¿Cómo podemos pasar esta expresión o esta curva a coordenadas cartesianas? Bueno, cambiando r. Recuerden que r lo podemos cambiar en términos de x y y. R es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual, perdón, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces r me quedaría igual que r cuadrado sacando la raíz. Entonces, nada más para hacerlo paso a paso, esto sería raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si queremos pasarlo a coordenadas polares, cartesianas, que diga, perdón, igual a r. Y despejando nada más elevamos al cuadrado. Me queda x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. R es positivo, entonces no hay ninguna ambigüedad con respecto a los signos. ¿Okay? Muy bien. Y así podemos seguir sucesivamente. Entonces hay otras curvas, como por ejemplo la espiral de Arquímedes, que tiene la forma R igual 2θ. ¿Okay? Entonces si uno va tomando R, por ejemplo, si el ángulo es 0, me da 0. Y si ustedes van aumentando el ángulo, entonces vean que va cambiando el tamaño del radio. Entonces, por ejemplo, aquí uno va aumentándolo y se va haciendo de esta forma. ¿Okay? En GeoGebra, lo que no me acuerdo era cómo hacerlo. Pero ahorita podemos probar. Había una forma muy bonita de ir haciendo el angulito, pero no me acuerdo si era con polar. Creo que sí. Punto icónica, recta icónica. Es que no me acuerdo muy bien cómo hacerlo. Bueno, voy a buscarlo y si les hago el dibujito. Yo creo que yo tenía unos dibujitos por ahí en el correo hace mucho tiempo. Y se los puedo enseñar para que vean cómo se va moviendo el ángulo aquí alrededor. Voy a buscarlos. Pero bueno, voy a terminar la clase y después se los busco al final. ¿Okay? Muy bien. Y hay muchas más. ¿Okay? Entonces la forma general de las espirales de Arquímedes es esta forma. A fin de cuentas, eso es lo importante. Si uno quiere pasar a coordenadas cartesianas, pues lo que tiene que hacer es cambiar el R, cambiar el ángulo. Muy bien. Las rectas son de la forma, ¿dónde están? Aquí está. Las rectas son de la forma θ igual pi sextos, o por ejemplo, bueno, no necesariamente pi sextos, sino un valor numérico. Entonces vean que la vez pasada teníamos R igual a un número, ahora tenemos θ igual a un número. ¿Qué significa esto? De ahí son todos los puntos que tienen cualquier valor de radio, pero todo sobre el ángulo pi sextos. ¿Qué quiere decir eso? Yo identifico dónde está pi sextos, que es 30 grados. Y desde 0 voy avanzando con el radio por todos los números reales y hacia atrás también. Vean que nunca paro porque dice que el radio está en R. Quiere decir que es una recta. Entonces vean que una forma de representar una recta en coordenadas polares es de esta forma. ¿Okay? Si lo notan bien, algo así les tiene que quedar acá. Porque vean que esta es una recta. Nada más que no está ordenada, pero uno lo puede escribir de la forma y igual a mx más b. Quiere decir que esta expresión, cuando ustedes lo pasen a coordenadas polares, le va a tener que quedar más o menos de esta forma. ¿Okay? Ustedes hacen ahí el despeje. Eso es todo. ¿Okay? Profe, ¿Sí? una pregunta. En el punto 1 ahí de la tarea, la figura que hay que identificar, ¿es de estas o es de las que vimos la clase pasada? Es que hay muchas curvas. Todavía me hace falta ver las cónicas, pero esas que están ahí son cónicas, más bien. Si
usted se va a la parte de cónica y polar, con foco en el polo, aquí en la parte final. Aquí le dice que esta expresión representa una cónica. ¿Ok? Entonces, Ah, ok, ok, sí, porque, bueno, yo lo que hice fue, al final, ya cuando estaba en cartesiano, identifiqué la curva, pero no, no sabía que se puede identificar desde antes con el R, digamos. la idea no es Pero ok. necesariamente que la identificara desde antes, sino exactamente hacer lo que usted hizo. Ah, ok, ok, ok. Ya cuando Está bien, gracias. pasa a cartesianas, puede ver quién es. ¿Ok? Y Ajá, aquí ajá, vienen sí, bastante explícito cómo hacer el ejercicio. ¿Ok? ajá, sí, de hecho me basé en eso, que no se había dado las páginas, pero ya estaba pensando que estaba malo. Ah, no. Ok, Es que listo, gracias. no, uno siempre empieza Ajá. en realidad de esa forma. Entonces, uno siempre empieza. Eso sería como para el punto 2 si uno quiere identificarlo desde que está Sí, o sea, al final, como cuando lo convierte ahora más bien a polar, no a rectangular. exactamente. Ah, Porque ok, ok. esas no son tan evidentes. Porque en realidad creo, salvo que hayan llevado el curso o hayan llevado otra cosa con coordenadas polares, uno no se sabe cuáles son las curvas polares hasta, hasta que no las ve acá. Ok. Pero sí, exactamente eso es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, en la otra parte, bueno, ahorita creo que puedo ver un ejemplo. Pero sí, o sea, usted tiene las cosas en coordenadas cartesianas, más bien de esta forma, y usted las va transformando hacia atrás, por ejemplo. Eh, en este caso, Y, ¿quién era? Y era R seno de teta, por ejemplo. X es R cos de teta, entre raíz de 3. ¿Sí? Usted puede pasar esto a dividir. Entonces le queda seno de teta entre coseno de teta igual 1 entre raíz de 3. Y esto es igual a tangente de teta. Tangente de teta igual 1/3. Ahí parece que uno ya lo pasó a polares, pero en realidad tiene que identificar la curva. Entonces aplica arcotangente. Entonces le queda que teta es arcotangente de 1 entre raíz de 3, que es pi sextos. Que es exactamente la curva que tenemos arriba. Y ahí ya usted la tiene como la curva polar y la identifica como una recta, porque eso es lo que dicen los dibujitos aquí. Esas son las identificaciones. Sería una curva de esta forma. Okay. Bien. Ok, y ahí pues podemos seguir. O sea, hay muchas curvas. ¿Bien? Ahí dice cómo identificar una recta. Entonces las rectas son de esta forma. Okay. Generalmente son de esta forma en coordenadas cartesianas. Y así seguimos. Okay. ¿Cómo transformar cómo hacer transformaciones de curvas polares? Por aquí está. Okay. Entonces, por ejemplo, dice, hay una representación polar para esta curva. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, X es R cos de teta, Y es igual a R sen de teta, y los vamos cambiando. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado era igual a R cuadrado. Eso es por las fórmulas que vi anteriormente. Y aquí sería 4X. Pues nada, el X era R cos de teta. Entonces aquí quedaría de la forma, pasando esto al otro lado a, ¿cómo es que se llama? Bueno, aquí uno podría, bueno, no importa. Aquí se pasa a restar y se factoriza. Entonces, o R es 0 o R es igual a 4 coseno de teta. Pero ya esta forma, ahí técnicamente engloba al coseno a coseno de 0 también. Perdón, a R igual 0. ¿Okay? Entonces la curva es R cos de teta. ¿Okay? Ok, ¿y cómo identificarlas? Bueno, esta es una circunferencia. ¿Por qué? Ya vamos a verlo, digamos, hay más dibujitos de funciones trigonométricas. ¿Okay? También se podría identificar desde antes. Por ejemplo, usted podría pasar el 4 a restar, hacer una completación de cuadrados y se da cuenta que es una circunferencia. Centrada en 2,0 y de radio 2.
¿Okay? Pero uno la puede ver así y listo. No sé si, por ejemplo, creo que es en esta parte, por ejemplo, esta curva es un círculo de radio 1. Entonces, si usted quiere identificar y ir haciendo los dibujos de las áreas, este es un círculo de radio 1. ¿Cómo hacer el dibujo de este cardioide? Bueno, y pues nos vamos a la parte donde están los dibujitos del cardioide y los dibujamos. ¿Sí? Hay más dibujitos más adelante, como por ejemplo acá. Entonces, ¿cómo identificar curvas polares? Bueno, y pues uno tiene como un cierto resumencito de las curvas, que creo que les mandé también al grupo de WhatsApp. Eso está por acá. Yo les mandé unos dibujitos de un resumen que viene en un libro de Walter Mora, de cálculo 3, donde dice apéndices, ahí viene coordenadas polares, y al puro final viene el resumen de los dibujitos. Yo les envié ahí estas imágenes, que técnicamente es un resumen rápido de los dibujitos. Si quieren algo más explícito y que les vaya explicando cómo se hacen las cosas y demás, pues uno se va a las notas de Miguel. Pero si uno quiere identificar las curvas, pues esa es una forma rápida de identificarlas. Ahí están los resumencitos. Aquí. Pero recalco, lo mejor, dado que ustedes están aprendiendo, es venirse al material de Miguel y echarle una ojeada. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tengo una curva que me queda R igual a cos de teta, entonces es un círculo, ¿okay? Ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿okay? Y está centrado en cierto punto, pero su diámetro es A y tiene como tangente al polo pi medios. ¿Okay? Muy bien. Las tangentes al polo, que son unas cosas que también están ahí más adelante, es técnicamente agarrar R y igualarlo a 0. Entonces uno tiene que esto sería A coseno de teta igual 0. Cuando uno iguala a 0 una curva polar, cuando uno iguala R a 0 en una curva polar, le queda una ecuación. Cuando usted resuelve esa ecuación, el ángulo que le queda se llama una tangente al polo. Esas las van a necesitar probablemente, no estoy muy seguro, no me acuerdo bien de la figura, cuando vayan a calcular el área entre las dos curvas que les puse por ahí. O van a tener que igualar ecuaciones y despejar ángulos. En este caso la pasa a dividir, entonces les queda coseno de teta igual 0. Y estas ecuaciones ustedes las pueden resolver de todo lo que saben de precálculo. Técnicamente, esto es cuando coseno es pi medios o menos pi medios, que es esta recta que está por acá. ¿Okay? Esa recta que está por ahí es teta igual pi medios. Y teta igual menos pi medios es esta otra. Esas serían las tangentes al polo de esa curva. ¿Okay? Muy bien. Ok, ¿cómo hacer el dibujito? Bueno, uno se podría pasar, poner r igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, coseno igual a a x sobre r, hacer el despeje y les van a ver ustedes que les va a quedar una ecuación de esta forma, que es un círculo al final de cuentas, centrado en ciertos lugares ahí. Okay. Pues nada, si uno tiene más bien la curva r igual a seno de teta, donde a es cualquier numerito, ¿okay? Dependiendo si A es mayor que 0 o A es menor que 0, es un círculo arriba del origen, bueno, arriba del eje X o abajo del eje X, con tangentes al polo igual al eje X. Pues nada, es este que está por acá. Aquí está su curva cartesiana. ¿Okay? Recalco, uno puede llegar de aquí a aquí, pasando de polares de cartesianas a polares, o de aquí a aquí, pasando de polares a cartesianas. Muy bien. Aquí hay otras curvas que son rectas más bien paralelas a los ejes. Tienen estas representaciones. A igual secante de teta, A igual cosecante de teta. ¿Sí? También vienen cosas con las trigonométricas inversas. Eso se los voy a dejar ahí para que lo lean. No voy a andar mucho en el asunto. ¿Sí? Eso no lo evalúo en la tarea. Pero lo pueden leer y si tienen dudas los vemos en la clase. Y vamos a ver qué más. Por aquí vienen otras más. Se me hizo.
las que me interesan más. Ok, esto también es importante, especialmente a la hora de la tarea, y son las intersecciones entre dos curvas polares. Entonces, si tengo la curva R igual F de teta y R igual H de teta, para identificar las intersecciones hacemos lo mismo que del cole, que era igual a las curvas. ¿Okay? Identificar el ángulo. Entonces, por ejemplo, dice, haya las intersecciones de el círculo 4 igual seno de teta y perdón, sí, es de la circunferencia R igual 4 seno de teta y la recta R igual 3 cosecante de teta. ¿Qué es lo que hacemos? Igualar. ¿Okay? Y despejamos. Entonces, recuerden que cosecante es 1 entre seno, pasamos a multiplicar, me queda seno cuadrado de teta igual 3 entre 4 y seno de teta será igual a más menos raíz de 3 medios. ¿Okay? Pues nada, ahí podría aplicar al coseno, ¿okay? O hay unas fórmulas también que están en este resumen de cómo identificar los ángulos por ahí. Eso se los puedo mandar también. Y esto está al puro principio del apéndice, si mal no recuerdo. ¿Dónde está? Es esta formulita que está por acá. ¿Okay? Ahí ustedes pueden identificar los ángulos por medio de estas transformaciones que están por acá. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más? Pues nada, ahí aplica un arco seno y le van a dar 2 puntitos. ¿Okay? Tanto pi tercios como pi menos pi tercios. Ahí hay que tener cierto cuidado. Generalmente la calculadora solo le da 1, 1. ¿Okay? En este caso sería pi tercios. Entonces usted hace su curva. En realidad es buena idea hacer el dibujo, hace el circulito. Vean que vamos a ver. Este que está por acá es un círculo. ¿Okay? Está por encima porque la es mayor que 0 y tiene tangente al polo el eje X, entonces sería este círculo, ¿okay? Con diagonal 4, radio 2. Y hacemos la recta, R igual 3 cosecante de teta, que es la recta Y igual 3. Uno puede ver claramente que interseca en 2 puntos, pero entonces, ¿por qué aparecen estos ángulos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué me dice que la intersección son esos 2 angulitos que están por aquí? ¿Qué significa esto? ¿Okay? Significa lo siguiente. Recuerden que los ángulos, ahora vamos desde R y tenemos, por ejemplo, de 0 a pi tercios, iríamos desde aquí y pasaría por acá. Entonces, vean que las curvas se intersecan exactamente en el ángulo pi tercios. Este señor es pi tercios. Entonces, ¿cuál es su intersección? Esta que está por acá. Vean que ahora los intervalos que antes nosotros veíamos, como por ejemplo de A hasta B, que eran cuadraditos, ahora los vamos a ver de forma circular. Por ejemplo, aquí un intervalo sería desde 0 hasta pi tercios. Este sería un intervalo, por así decirlo. ¿Okay? Y el otro, la otra intersección, es que se me hizo pi menos pi tercios, que es este ángulo que está por acá. ¿Okay? Entonces esas serían mis dos intersecciones. Ahí están. Este y este. Se intersecan en esos ángulos. Muy bien. Eso lo van a tener que hacer en este ejercicio. Van a tener que calcular las intersecciones entre R igual a 1 y R igual 1 medio más coseno de teta para ver dónde se intersecan y calcular el área exterior al círculo e interior al cardioide. También deben hacer el dibujo. ¿Okay? Los dibujos deberían hacerlos a mano y como complemento pueden hacerlos en GeoGebra. ¿Okay? Pero siempre háganlo a mano porque me interesa pues, que sepan hacer el dibujito. ¿Okay? La tecnología es buena, pero si uno no sabe hacer cosas básicas, pues se lo come. Como la gente del gobierno que no sabe hacer una factura si se le cae el sistema. ¿Okay? Es algo parecido, no hay que ser... Esa gente es muy inútil, uno no debe ser igual. ¿Okay? Muy bien. O por lo menos debería tener la información de
cómo se hace y luego de estudiarla poder hacerlo. ¿Okay? Muy bien. Okay. Y aquí vienen más. Entonces, por ejemplo, la intersección de estos dos. Ustedes pueden ver por ahí, este es un círculo, que es este azulito. El de la derecha es este círculo de radio 1. ¿Okay? Se intersecan a puro ojo en dos lugares, en 0 y en este ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Bueno, después de que usted iguala, le queda tangente de θ igual a 1 entre raíz de 3 y θ es igual a pi sextos. Pues nada, uno puede ver que parece que hay otras intersecciones, pero a la hora de verlo, ustedes ven que este ángulo es pi sextos y se acabó. ¿Okay? Por ejemplo, entonces aquí, si usted quiere calcular el área entre las dos curvas, tendría que calcular dos pedacitos. Voy a hacerlo un poco más grande. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno quiere calcular el área de la intersección de las dos curvas? La intersección de las dos curvas es esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, para ir adelantando un poco. Entonces yo debería calcular esta área. ¿Cómo hago eso? Okay. Vamos a hacerlo con una integral, es lo clásico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo debería identificar primero esta curvita que está aquí abajo, o esta área que está aquí abajo, perdón. Esta área. Ok. Vamos a plantear una integral. Va a ser la integral. Ahora la pregunta es de a dónde a dónde. Okay. Pero entonces, ahorita vamos a ver más adelante de qué se trata todo ese asunto. Por ahora solo voy a hablar de los ángulos. Va a ser una integral, va a tener que tener límites de integración. Entonces vamos a tener que tener cierto intervalo. En este caso uno puede notar que, bueno, como la tangente al polo del círculo es el eje X, es esta que está por acá, esos angulitos los voy a poner aquí. Esta curva empieza por acá. Este ángulo, el ángulo que se representa por acá, es θ igual 0. ¿Sí? Vean que ahí empezamos en 0. Luego nos vamos moviendo hacia arriba. ¿Ven? Entonces empiezo en 0. Este pedacito que está aquí sombreado empieza en 0. Ustedes van subiendo. Vean que va tocando esa curva y toda el área la va tocando, la va tocando, la va tocando hasta este ángulo. ¿Ok? Entonces, esa área que está ahí representada, voy a tener que integrarla desde 0 grados hasta pi sextos. Pi sextos. ¿Okay? Y ahora lo que hay que preguntarnos es por cuál curva. Pero bueno, la curva que está por acá sería como techo menos piso. Es como tirar, más bien. No sé si lo puedo hacer con este bichito. Puede que sí. No, no tanto. Pero bueno, eso ahorita lo vemos mejor. Pero los ángulos se identifican de esa forma. ¿Qué pasa si yo más bien quisiera calcular, yo qué sé, más bien el área de toda esta curva, de todo este círculo que está por acá? O sea, sería todo lo que está fuera del círculo verde y dentro del círculo azul. ¿Okay? Entonces, para los ángulos, tendría lo siguiente. Bueno, puedo hacerlo. Serían las áreas. Ese es el área más o menos que quiero calcular. Entonces, si yo pongo angulitos, vean que uno empieza a correr más o menos como desde 0, pero vean que de 0 hacia acá no hay área, entonces no toco nada. Entonces aquí todavía no tomo ningún ángulo. Apenas empiezo a tocar el área, sería en pi sextos. Y vean que yo continúo hasta este ángulo de acá. Allá ahí hacia adelante no toco nada. Entonces, por ejemplo, esta área, ¿dónde estás?
si yo quiero plantear ese ángulo, o esos ángulos entre los cuales está esta curva, sería desde desde pi sextos, otra vez, porque en este caso no empieza en 0, sino que empieza acá, y me voy moviendo hacia pi. Entonces aquí iríamos de pi sextos hasta pi. Muy bien. Uno podría plantear al revés, si no agarra el ángulo en forma positiva, sino negativa. Pero por ahora pueden plantearlo de forma positiva. ¿Sí? No sé si me entendieron eso de entre qué ángulo y qué ángulo está cierta área. Espero que sí. Pero eso es importante. Eso va a ser importante a la hora de plantear las integrales que tienen que hacer en el ejercicio que se me hizo. En el ejercicio 5. ¿Okay? Muy bien. Ahora, adelantándome un poco a todos los hechos. Eso es lo que se llama áreas, pero área de regiones polares, ¿okay? Que son este tipo de áreas. Es esto que está por acá. ¿Okay? Entonces vean otra vez, si yo tengo esta área, esta región R, yo me estoy moviendo. Uno empieza a moverse desde aquí, desde 0 grados, pero no toca el área, uno la toca hasta teta igual alfa. Y luego llega hasta teta igual beta. Entonces el intervalo va a ser este que está por acá. Yo siempre doy el ejemplo que cuando nosotros teníamos, no necesariamente es así, tal vez estoy como abusando del lenguaje, pero podría verse algo así. Cuando usted tiene el plano y usted tiene intervalos, usted tiene A y tiene B. ¿Sí? Recuerden que entonces, si yo tengo que este es A y este es B, esto sería un intervalo en coordenadas cartesianas. Y cuando uno tenía una curva, y uno tenía la curvita aquí, y igual f, y igual fx. Entre comillas muy grandes, ¿ok? No estoy diciendo que necesariamente sea así, pero esta transformación, pasar de cartesianas a polares, es como agarrar este punto A y este punto B y pegarlos de este puntito, que es como agarrar estos dos y pegarlos aquí. Sería este punto. Entonces, entre comillas, ¿verdad? No es de esa forma, pero es como ese tipo de transformación. Estoy hablando como papaya, pero no es... Este es como si fuera A y el otro es como si fuera B. Eso es como, entre comillas, la transformación de los intervalos. Vean que el intervalo se transforma de este intervalo que está acá, que es algo recto, a esto que está por acá, que es como una región circular. ¿Okay? Eso es técnicamente. Muy bien. Muy bonito eso de los ángulos. Ahora, ¿cómo hago para integrar esto? O sea, ¿cómo hago para calcular el área? Eso sí es importante tenerlo claro. Y se plantea de la siguiente forma. ¿Qué se me hizo? Técnicamente es, entre comillas, techo menos piso. Esta curva polar es R. ¿Ok? Así le vamos a llamar. R. Entonces esa sería, o F. Esta de acá es R igual F de teta. ¿Okay? La diferencia con antes, que tenemos techo menos piso, es que aquí tenemos que elevar al cuadrado y dividir entre 2. Entonces nos queda que esta región iría desde alfa hasta beta, ese es el límite de integración, y para el área nos quedaría f cuadrado de teta entre 2. Eso es porque aquí no hay nada, digamos, voy desde esta curva y si me voy hacia atrás, el radio que queda aquí es 0, r igual 0. Pero, ¿qué pasa si tengo otras curvas? Por ejemplo, no sé si Walker lo hacía de otra manera. Vamos a ver. Yo recuerdo haber visto el dibujito, aquí está.
¿Qué pasa si tengo más bien dos curvas polares, como estas que están por acá? Y quiero calcular la región esta que está entre las dos. Bueno, otra vez me fijo en los ángulos. Los límites de integración iría desde θ igual a alfa hasta θ igual beta. Y para calcular sería, entre comillas, otra vez como techo menos piso, pero otra vez tiene que ser, entonces, la curva máxima o la curva más grande menos la curva más pequeña, nada más que sería la curva elevada al cuadrado menos la otra curva elevada al cuadrado, todo eso dividido entre 2. ¿Bien? Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer en, este ejercicio. ¿Okay? Pues nada, eso es. Técnicamente, entonces ya vimos cómo hacer que lo había mencionado la vez pasada, cómo hacer este ejercicio y cómo hacer este. ¿Okay? Este también, creo que la vez pasada lo había mencionado. Ustedes pueden identificar regiones de esta forma. Por ejemplo, ¿cuál es la región x menor o igual que menos 3? Ustedes se pueden venir acá, ponen x menor o igual que menos 3 y la región es esa. ¿Okay? Esa es una región. ¿Okay? Ahora, si pongo y igual 4 o 7, y minúscula, voy a ponerlo mayor. Bueno, y menor que 7. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí. Y menor que 7. Ahí está. Puede ponerlo en otro color si quiere. Digamos, si le cuesta identificar esas cosas, pues la verdad es que aquí es excelente. En precálculo no debería haber cosas así. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la intersección entre esas dos regiones? Pues sería este cuadrado que está por acá, este cuadrado infinito que está a mano izquierda. Y ahí uno puede hacer los dibujitos. ¿Okay? Eso nada más para que se ayuden con el último. Que la verdad es que uno debería, como les digo, o sea, uno lo tiene que hacer a pie para darse cuenta. Pero de estas cosas técnicamente ustedes deberían conocerlas. Cuando estén en cálculo 3 van a tener que identificar regiones todavía peores. Voy a tomar un poco de agua. Muy bien. Muy bien. Ok. Bueno, hay muchas otras cosas. Ok. Hay algunas cosas que son simetrías. Ok, eso es importante. Ahí lo pueden leer. A veces uno tiene que argumentar que hay cosas que son simétricas para calcular las integrales o se pueden plantear de otras formas. Rectas tangentes a una curva polar. Bueno, esto es como muy formulero, pero ¿cómo calcular rectas tangentes en curvas polares? Aquí vienen las fórmulas, ¿está bien? Y es por medio de derivadas. Eso es técnicamente. ¿Okay? Entonces, si usted tiene esta curva polar y quiere identificar esta recta tangente, tiene ahí unas formulitas, ¿okay? Que son esas que están por ahí. Ahí se las encomiendo para que las lean. ¿Okay? La pendiente de una curva polar, recuerden que la pendiente era m. Entonces se puede calcular como la derivada de y con respecto de x, pero si x y y dependen de θ, entonces se transforman en esto y se pueden calcular por medio de estas fórmulas que están por acá. Okay. Eso es por si algún día lo necesitan en la vida. En la tarea, para esta parte no la iban a necesitar, pero ahí está. Okay. Lo que iban a necesitar era la tangente al polo, pero eso ya lo había explicado. Igual, aquí dice tangentes horizontales y verticales. Eso va a depender otra vez si la pendiente es 0 o no es 0. Y allá arriba teníamos un denominador, entonces va a depender si el denominador es 0 o la parte de arriba es 0, etc. No sé si vienen por aquí las tangentes al polo. Aquí vienen como identificaciones de varias cosas. Y las tangentes al polo, que esta parte sí la van a necesitar. Ya lo había explicado con un ejemplo que técnicamente es agarrar las curvas. Si usted quiere identificar las tangentes al polo, que serían esta, por ejemplo, que está aquí en verde. ¿Okay? Recuerden que el polo es esta recta que está por acá. Entonces una recta tangente a esta curva en el polo sería esta que está aquí. ¿Cómo se identifica? Bueno, se toma r igual a 0 en la curva y despeja el ángulo. ¿Okay?
Otro ejemplo es esta, que es la flor. Esa flor que está por ahí. Halla las tangentes al polo de la curva polar R igual 5 coseno de 3 teta. ¿Okay? Si quieren regalar una flor, pueden regalar esa funcioncita. Y pues nada, 1 igual a 0. Toma R igual 0. Entonces queda coseno de 3 teta igual 0. Y empiezan a hacer el despeje. Al final de cuentas quedan todos estos ángulos. Pero uno debe tener en cuenta en dónde están. Y son cada uno de estos. Entonces vean que estas son tangentes al polo. ¿Okay? Muy bonito. Muy bien. Aquí hay otras. Ahí se los dejo, se los encomiendo. Y aquí vienen los cardioides. Si alguien anda buscando los cardioides para la tarea, aquí están las ecuaciones y cómo se dibujan. ¿Okay? Dependiendo si el A es mayor que 0 o es menor que 0, etcétera, se dibujan de esta forma o de otra. ¿Okay? Aquí vienen. Pues nada, eso es. Los caracoles también. No sé si lo que tenemos acá era un cardioide o un caracol. Creo que era un cardioide, no me acuerdo. ¿Okay? Pero también se dibujan de esta forma. Y creo que eso sería. Me haría falta nada más la longitud de arco. Sí. Esas son como las otras curvas clásicas de coordenadas polares, las rosas. ¿Okay? Y las lemniscatas. Creo que por ahí en la tarea en algún momento se van a topar con una lemniscata, me parece. Que le queda una ecuación polar de la forma r cuadrado igual a cuadrado coseno de 2 teta. O cualquiera de estas otras. ¿Okay? Entonces, pasar esto a coordenadas cartesianas estaría interesante o al revés. ¿Sí? Y ahí están las lemniscatas. Es como el símbolo de infinito. Muy bien. Y por último, lo vi como un poco, tal vez no en el orden que estaba aquí en las notas, pero no importa. La longitud de arco. ¿Okay? La longitud de arco, ¿qué es lo que queremos medir? Quisiéramos medir la longitud de una curva polar, de un ángulo a otro. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Como hemos hecho casi todo cuando queremos medir. Cuando queríamos medir áreas, hacíamos integrales. Aquí va a ser parecido. Y límites. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hey, si yo quiero calcular una aproximación de esta curva, yo puedo hacerlo por medio de segmentos. Y sumar segmentos es una cosa muy sencilla. ¿Okay? Y calcular la distancia entre segmentos. Entonces, pues, tira segmentos y calcula la suma. Si usted va acercando cada vez más los puntos, o va tirando cada vez más puntos, entonces se van haciendo cada vez más rectas y la aproximación va siendo muy buena. Si uno hace que el límite de la distancia entre los puntos tienda a 0, de toda la suma de las distancias, este límite nos da la longitud de arco. Y eso se puede representar por medio de esta integral. ¿Okay? Será la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de la derivada de la función al cuadrado más la derivada de y al cuadrado. Esa sería la longitud de arco. Y si usted lo quiere pasar, lo quiere ver, pero la longitud de arco de una curva polar, lo que tiene que hacer es aplicar esta fórmula. Vamos de cierto ángulo a cierto ángulo, me queda la raíz cuadrada de r cuadrado más r' al cuadrado. Oh, maravilla. Esa es la fórmula para resolver la pregunta 4. ¿Okay? Tiene un ángulo y tiene una curva polar. Enchúfela y se acabó. ¿Okay? ¿De a dónde viene? De la explicación que aquí hace Miguel, de la suma de todos los segmentos y todo este rollo. ¿Okay? Muy bien. Y pues nada, creo que eso es, a grosso modo. Aquí vienen varios ejemplos, donde dice, no solo en longitud de arco, sino en áreas polares, vienen varios ejemplos de cómo calcular estas regiones por medio de integrales. ¿Okay? Entonces les recomiendo que le echen un ojo y que se lo lean. ¿En dónde van a necesitar coordenadas polares? En cálculo 3. ¿Okay? Ahí lo van a necesitar muchísimo cuando vayan a hacer cambios de coordenadas. ¿Okay? O cambios de variable. Entonces, moraleja de la historia, puedes pegarle una buena leída porque lo va a necesitar bastante en algún momento. Ese es de los temas más importantes en cálculo 3. Ok. Y si no, pues también es bonito verlo. Si usted no tiene nada que ir hablando con alguien en el bus y quiere hablarle, pues puede utilizar coordenadas polares. Pero bueno, aquí están los cálculos de las áreas. Ahí se los encomiendo. Y de intersecciones entre curvas también.
Vean acá que si hay dos regiones, también hay que partir las integrales en dos. Sería este menos este y este menos este. Hay que tener cuidado quién es el techo y quién es el piso. Entre comillas, techo y piso, ¿verdad? Pero es como si uno tirara un... Yo siempre digo que es como si uno tirara un lazo. Como si uno tirara un lazo aquí imaginario y lo jala hacia el centro. Usted está por acá. Usted jala ese lazo y con la primera curva que pega es con esta. Pero en esta otra región es con esta. Entonces va a tener que plantear dos integrales para R1 y para R2. Cuando usted sigue jalando el lazo, por donde sale es por esto. Este sería como el piso. Pero no es la misma curva que esta, que es otra. ¿Okay? Como tirar un lazo. Muy bien. Y pues nada, ahí vienen varios ejemplos de cómo plantear integrales de ese estilo. ¿Okay? Y eso es. ¿Okay? Vienen ejemplos muy bonitos. No sé si viene ahí entre los ejemplos uno de los ejercicios de la tarea. Creo que no, pero vienen parecidos. ¿Okay? Y por último, pero esto sí lo había mencionado la vez pasada, creo, era lo de las curvas polares paracónicas, que técnicamente es lo que tienen que hacer aquí. ¿Okay? Y pues nada, pues esa fue como la clase de resumen de todo este material. También como para que ustedes se puedan ir guiando a dónde buscar, en qué página buscar para hacer cada uno de los ejercicios de la tarea. Mi intención es que más o menos salgan rápido de eso y que se puedan poner a estudiar para el examen, porque ya viene. ¿Okay? Y si tienen otras cosas que sacar, pues que vayan adelantando. Muy bien. Y en realidad aquí ya esta semana vimos tanto la materia de esta semana como de la otra. Técnicamente lo que nos quedan son puras dudas para la próxima semana, para que lo tengan presente. En el cronograma, si nos vamos a la carta al estudiante, vamos a irnos a la carta rápidamente. Si nos vamos al cronograma, no sé ni en qué semana estamos. Cronograma. Pero creo que estamos en semana 6, ¿verdad? Todavía. Yo ni sé, me pierden las semanas. Sí, ¿Alguien profe, semana Sí. 6. Perfecto, muchas gracias. Y en semana 6 teníamos que ver secciones cónicas. Pues nada, ya vimos todo. Okay. Entonces la siguiente semana queda como semana de repaso, dudas y demás. Podríamos conectarnos un poco más tarde si no lo tienen a mal, como tipo 8 de la mañana o desde las 7, yo no tengo ningún problema. O 7:30. Y ahí vemos dudas que tengan. También están las consultas y demás. Pero les recomiendo aprovechar ese tiempo para estudiar, hacer ejercicios y muchas preguntas. Ok. Esto es lo que yo tenía para la clase de hoy. No tengo más. Si tienen alguna duda, entonces con mucho gusto la vemos. No sé, me parece que Federico, no sé si anda por ahí, tenía una duda ayer en el grupo. Estos días he andado súper socado. He tenido muchas cosas que hacer. Entonces no he podido responder como demasiado pronto. Pero siempre veo sus mensajes, no crean que no. No sé si tenía alguna duda. Vamos a ver. O si ya la respondí. Vamos a ver un momento. Profe, Sí. una pregunta rápida mientras busca esa otra. Ajá. Para las asíntotas es el centro y un punto más, ¿verdad? Nada más, con eso basta. ¿De qué me está hablando, perdón? Para cuando uno va a dibujar las hipérbolas. Un punto. Bueno, dos puntitos. Te pone Por dos. eso, pero sería el centro más un punto más y después el centro y otro punto. Ajá, ajá. O no necesariamente tiene que ser el centro. Mejor. Si ya tiene. Sí, si pasa por el centro, pues a cachete. O sea, si pasa por el centro, buenísimo. Porque ya tiene un punto ahí. ¿Me explico? Ah, ok, ok. O sea, la recta tiene que pasar por el centro. Si no pasa por el centro no es un punto. Entonces, nada más verifique que el centro es un punto y pone otro puntito y tira la recta. Ah, ok, está bien, perfecto. Es que recuerde que no necesariamente. Bueno, cuando me dice el centro, ¿se refiere al centro de la hipérbola o al centro del plano? De la hipérbola, Ok. sí. Sí, sí, entonces todo bien. Sí, es que estaba haciendo una de la tarea, creo que una del punto 3, Ajá. y no sé,
o sea, hice con varios puntos, pero me quedaban líneas rectas, entonces dije, no, es que tiene que pasar por el centro de la hipérbola, supongo. Sí, No pues no, sé. lo puede decir al resumen. Ajá. Sí, Eh, es que ahí viene como sacar la asíntota, pero es una formulita, creo. por lo mismo, pero y con usted con eso nada más tira una recta y se acabó. Ah, ok, ok. Está O bien. sea, Sí, sí, era puede ver eso. si pasa por el punto, evaluando en el punto. Si el X le da como solución el Y, pues pasa por ahí. O sea, le queda una ecuación de la forma Y igual MX más B. Ajá, ajá. Ok, sí, Ok. pues si toma X igual H, el Y le tiene que dar K, que es el centro. Ajá. Si hace eso, es que pasa por el centro. Ah, ok, ok. Sí, Está bien. pero, no ver, ¿dónde están las bellas hipérbolas? Aquí está, siempre pasan por el centro. Ujú. Sí, por el centro de la hipérbola. Ajá, Exacto, de la hipérbola. Ujú. ajá. Ok, sí. Listo, gracias. Me dice David Fuentes que sí, profe, aunque sea a las 7:30. No, no, yo de fijo me conecto. O sea, no estoy diciendo que no me voy a conectar. ¿Ok? O sea, yo me conecto a las 7 de la mañana. Pero si gustan, nos conectamos un poco más tarde para no madrugar tanto. Pero como quieran. Yo a las 7 de la mañana no tengo problema. ¿Ok? Nada más era una sugerencia. Me dice Federico, ya se le respondí en clase, que dicha. Me dice Brisa, que tiene una pregunta. Así se dice, Brisa. No sé si se dice así, pero creo que también se llama Profe, Mariana. ¿Se dice sí, así? ¿Perdón? sí lo dijo bien. Sí, ok. Eh, ¿La podemos ver aquí mismo en mediación virtual o usted me la pasa por WhatsApp? O parece que esto nada más queda grabado ahí en YouTube y ahí se queda, digamos. Pero no sé si hay algún problema. En realidad puedo parar la clase ya. Hasta luego.